a propósito del proyecto de ley sobre la interpretación obligatoria de la ley de caducidad, que ya está a nivel de discusión parlamentaria, se supo en el día de hoy, por ejemplo, que varios catedráticos la rechazan por inconstitucional. ¿El gobierno mantiene firme su postura? Bueno, en primer lugar, el proyecto de ley es una propuesta de la fuerza política, del Frente Amplio. En su momento, la Cancillería trabajó en ese proyecto de ley porque Uruguay, como usted sabe, está muy cerca de ser condenado a nivel internacional nuevamente, porque ya tiene una condena de la Comisión, esto sería de la Corte Interamericana, donde por el no cumplimiento de quitar de nuestro ordenamiento jurídico una ley que es claramente inconstitucional en sí misma y que a su vez atenta contra varios de los convenios internacionales y tratados internacionales que tiene nuestro país. En segundo lugar, en la discusión que se dio ahora cuando empezamos este segundo gobierno del Frente Amplio, se llegó a la conclusión, y quien lo ha manejado este tema es mi compañero, el secretario de la Presidencia, Alberto Brescia, de que el proyecto iba a ser presentado por los diputados del Frente Amplio como una iniciativa de la fuerza política. No es una iniciativa del gobierno directamente, sino de la fuerza política. A título estrictamente personal, yo estoy absolutamente a favor de este proyecto de ley, estoy absolutamente a favor de que es una solución que viene a terminar con una norma jurídica que hoy ya no tiene ningún sentido que esté en nuestro ordenamiento jurídico y que viene también a solucionar una inequidad muy grande porque hay circunstancias donde ya con una Corte que ha decidido que es francamente inconstitucional la ley de caducidad, como en nuestro país la inconstitucionalidad es para cada caso, bueno, solamente aquellos que se presenten tienen la potestad de que esa ley no se les aplique y sí se le está aplicando a otras personas. Ahora, está bien, es un proyecto del partido de gobierno, pero que tiene el aval del gobierno, de la administración, del Poder Ejecutivo. En ese sentido, ¿no se va a hacer recibo de la, por lo menos, tacha jurídica que se le ha hecho por parte de estos catedráticos? Ahora es un tema de los legisladores. El proyecto de ley está en el Parlamento, el gobierno, son parte del gobierno también los compañeros legisladores, es un tema de los legisladores la evaluación de este tema. Este tema nació de una comisión de la Mesa Política del Frente Amplio que creó una comisión que trabajó en un proyecto, en un acuerdo interno del Frente Amplio, en un texto jurídicamente elaborado por los compañeros de la fuerza política y hoy está a nivel de Parlamento y serán ellos los que tomarán la resolución sobre este tema. Desde su visión, la visión del prosecretario de Presidencia, ¿qué se dice cuando se dice, por ejemplo, que es inconstitucional porque el único órgano que declara tal extremo es la Suprema Corte de Justicia, que se aplica el principio de retroactividad en este proyecto, cosa que la legislación vigente no lo permite? Bueno, en primer lugar, que el principio de retroactividad y irretroactividad de las leyes es un principio no absoluto. Las leyes, las leyes pueden ser retroactivas por razones de interés general. En ningún lugar de la Constitución dice que las leyes no pueden ser retroactivas. Es decir, quien dice eso o no conoce bien la Constitución o no conoce bien el derecho. Eso no es así. El derecho, cuando una ley puede ser retroactiva siempre y cuando esté basado en el interés general y esté fundamentado en el interés general. En segundo lugar, para decirlo muy claramente, la ley interpreta la Constitución y la Constitución establece claramente que la interpretación de la Constitución es por vía legal por parte de los legisladores. Por lo tanto, no es inconstitucional que los legisladores interpreten la Constitución. Lo que es materia exclusiva de la Suprema Corte de Justicia es la acción de inconstitucionalidad que está específicamente determinado, y lo estoy citando en memoria, en el artículo 256, 257 de la Constitución en adelante, que se establece el procedimiento de inconstitucionalidad, que puede ser por acción o por defensa, por excepción o por defensa presentado la acción de inconstitucionalidad. No tiene nada que ver con la interpretación. La interpretación de la Constitución, la interpretación auténtica de la Constitución, se hace por parte de los legisladores. ¿Qué valoración ha hecho el gobierno, qué valoración ha hecho el Poder Ejecutivo sobre la postura que ya públicamente han anticipado algunos señores representantes oficiales, varios senadores, en el sentido de que no estén dispuestos a acompañar la medida? Este es un tema el primero que el gobierno somos todos, también los legisladores son parte del gobierno del Frente Amplio, que son la bancada oficialista. Lo vuelvo a decir, este tema ahora está en el nivel del Parlamento y es un tema que la fuerza política, que ya ha resuelto una comisión y una mesa política, resolverá. Algunos dicen que va a haber un plenario para resolver este tema, es un tema de la fuerza política. Le pregunto desde el gobierno, ¿se podría promover que se declare una cuestión de principios? No, este es un tema de la fuerza política. La fuerza política tiene sus propios órganos. No confundamos lo que son los canales del gobierno con los canales de la fuerza política. La fuerza política tiene la mesa política y el plenario nacional que determina si debe ser mandatado o no los legisladores. No es el gobierno que mandata a los legisladores. Bien. Además de los cuestionamientos que han llegado de estos senadores como Nin, como Saravia, como Baraybar, hay también cuestionamientos muy firmes, muy duros desde la oposición. Yo lo invito a repasar muy brevemente lo que decía en su Twitter el doctor Pedro Bordaberry, que cuestionaba no solamente este aspecto, sino también el voto consular que también se viene promoviendo por el gobierno. Lo escuchamos, lo vemos. Respeten el voto de la gente, por favor. Ahora dicen que es distinto porque es consular y no epistolar. Por más que se vista de seda,
La tentación del autoritarismo, desconocer lo que la gente decidió en plebiscitos, peligroso camino que inicia el gobierno del Frente Amplio. También expresó su malestar por los nuevos intentos de anular la ley de caducidad y puso en duda el carácter democrático del gobierno. Perdieron 2 plebiscitos en la cancha en octubre y ahora quieren ganar en la liga. ¿Demócratas? Vamos a ver cómo es el reino del revés. La gente dice que no y el gobierno del Frente Amplio dice que sí. Vale la pena luchar contra esto. Espero que el presidente Mujica demuestre que es un demócrata y si se aprueban estas leyes, las vete por ir contra la voluntad del pueblo. El de que fue plebiscitado 2 veces es un argumento que también incluso manejan los legisladores oficialistas. Sí, en primer lugar un par de comentarios. A ver. Es llamativo cómo esta nueva forma de hacer política a través de Twitter, que permite 140 caracteres, hace que las personas tratando de mandar un mensaje en pocas líneas, a veces me parece que se extralimitan y generan algunas cosas que son inaceptables. Algunos calificativos del señor Bordaberry son calificados. Es llamativo que el señor Bordaberry hable de demócrata y hable de acatar la voluntad del pueblo. Por lo menos bastante paradójico. Lo paradójico es que un Bordaberry hable de esas cosas en este país. Eso es lo primero que tengo para comentar. Lo segundo, para comentarles, es que me parece que tratar digamos, intentar decir que el gobierno no es demócrata, un gobierno como el de Mujica, con respecto a la apertura que ha tenido con la oposición, inclusive con el Partido Colorado, que hoy participa del gobierno en los organismos de contralor de los entes autónomos y los organismos de contralor de Estado, parece exagerado y más buscando un impacto permanente. Creo que son calificativos que espero que se razonen en el futuro para adelante, o no le hace bien al diálogo entre el gobierno y la oposición. En segundo lugar, o en tercer lugar, me parece llamativo también que se establezca en el tema del voto consular un grito en el cielo tan grande cuando la discusión en el Parlamento en el periodo pasado fue centrado en el mecanismo para hacer participar a los ciudadanos en el exterior. Esto, en el plebiscito que se puso a consideración de la ciudadanía en la elección pasada, fue un plebiscito por una reforma constitucional para el voto epistolar. Ahora, si el señor Bordaberry entiende que quiere hacer campaña para no reconocer los 500.000 uruguayos que viven en el exterior y no reconocer la estructura, lo que es la inmigración estructural de nuestro país y la diáspora de nuestro país, que no solamente tenemos que tener vinculaciones culturales, sociales y económicas, sino también mantener el reconocimiento de los derechos políticos de los ciudadanos que no estando en el país siguen siendo ciudadanos. La Constitución en ningún lado dice que alguien pierde su calidad de ciudadano por no vivir o no residir en el país. Inclusive la Constitución llega a ser la excepción de que bajo determinadas condiciones alguien que no es ciudadano, simplemente por ser habitante, puede votar. Me parece que nuevamente entramos en un camino de honda exageración. Ahora, la oposición, el Partido Nacional, ha presentado proyectos de voto consular. Sí. Hay algunos diputados del Partido Nacional que están a favor, otros que están en contra. El gobierno lo que va a plantear es primero cumplir con el programa de gobierno. Está en el programa de gobierno reconocer y generar las condiciones para la participación política de los ciudadanos que están en el exterior, como hizo ahora hace poco Brasil, en la elección de hace una semana. Todos veíamos cómo votaban en las embajadas, en los consulados de Brasil, como pasa en Argentina, como pasa en la gran mayoría de los países del mundo. Uruguay no es la regla, Uruguay es la excepción. Muy pocos países en el mundo no reconocen el derecho de sus ciudadanos de votar desde el exterior, y de esta manera que estamos planteando el voto consular, que es votar en los consulados, en una urna, con todas las garantías, con los mecanismos como se vota en Uruguay, y que hoy en día, con la tecnología que hay, los datos llegarían inmediatamente terminado el escrutinio a nuestro país. Me parece que si lo que se quiere discutir, vamos a discutir conceptualmente. Si acá el Partido Colorado, en su conjunto, lo que quiere discutir es si vamos a reconocer la existencia de esos 500.000 uruguayos o no, o si son ciudadanos de segunda, porque no viven en Uruguay, porque Uruguay no le dio sus oportunidades, y porque es un país que por culpa generalmente de los gobiernos del Partido Colorado, fundamentalmente en los últimos 25 años, se fueron a este país porque bajo nuestro gobierno es la primera vez que hay más retornados que idos. Este es el primer año en los últimos 40 que pasa eso. Bueno, entonces sí vamos a poder debatir de verdad cuáles son las razones de fondo por las cuales necesitamos tener el voto consular. Le voy a preguntar en un ratito sobre este segundo argumento, el de que se votó 2 veces en plebiscito, sobre todo la ley de caducidad, pero en particular con el caso del voto consular, ¿se procurará acuerdos políticos para que salga con un mayor ancho de acuerdo político para, de alguna manera, dicen los politólogos, no hipotecar parte de la popularidad que tiene el gobierno Mujica? No, nosotros, mire, si algo demostramos desde el comienzo de esta gestión, en particular porque es la impronta que le ha fijado el presidente Mujica, es un gobierno abierto al diálogo permanentemente. El presidente se ha reunido con la oposición, con los líderes de la oposición, en muchísimas más cantidades de veces que se ha reunido cualquier otro presidente en un periodo de gobierno. Ha sido reuniones sistemáticas y permanentes de diálogo, y más es así, hay una participación de la oposición, como lo vuelvo a decir, en los entes autónomos y en los organismos descentralizados y
y en los órganos del Contralor de manera como no se había dado de la vuelta a la democracia en nuestro país. Me parece que el diálogo ha estado demostrado, yo diría, casi como un apostolado por parte del presidente Mujica. Por supuesto que en este tema, aparte porque las mayorías que se necesitan son de 2/3 en este caso, nosotros tenemos la voluntad, y así lo hemos transmitido a varios actores, de presentar un proyecto que implique la capacidad de sentarnos sobre una mesa y generar un proyecto consensuado en la mayoría necesaria para que el proyecto tenga andamiento en el Parlamento. El otro argumento, y a propósito de la interpretación de la ley de caducidad, quieren ganar en la Liga lo que perdieron en la cancha. 2 plebiscitos es un argumento sólido, dicen desde la oposición. Sí, yo creo que los argumentos son todos sólidos. La pregunta es si nosotros mañana tendríamos que votar, si la gente hubiese un plebiscito para derogar una ley de esclavitud y la gente vota en contra de derogar la esclavitud. ¿Es justa la esclavitud entonces? Me parece que hay temas que van más allá de los resultados. Ahora, la voluntad popular fue la anulación en un caso. En un caso fue la derogación de la norma. Y en otro caso, 20 años después, fue la anulación de la ley. Hoy no se está hablando ni de la derogación ni de la anulación. Se está interpretando la aplicación de una sentencia de inconstitucionalidad que ha fijado la Suprema Corte de Justicia. Son temas distintos. Doctor, le hago algunas breves sobre el final. ¿Habrá campaña contra el tabaco obligatoria en los medios de comunicación? ¿Se está pensando en eso? ¿Ya está diagramada? No, lo que se está trabajando es sobre profundizar la lucha antitabaco en nuestro país a partir de que vemos necesario reforzar y dar una señal muy clara de que el país no va a sentir menoscabada su política antitabaco a pesar de las demandas que tiene a nivel internacional, como por ejemplo en el CIADI, que es una demanda muy particular porque no hay antecedentes a nivel mundial de la demanda que tenemos por parte de Philip Morris, utilizando un tratado de inversiones que está firmado con Suiza de la década del 90. Lo que se está trabajando es un proyecto de ley que fortalezca la posición de Uruguay frente a esta demanda en algunos aspectos jurídicos y se está trabajando en los aspectos de campañas educativas. Yo hasta el día de hoy no le puedo decir si va a haber obligatoriedad de campañas antitabaco en la televisión. No está planteado por lo menos en el borrador que yo estoy trabajando o que conozco. ¿Campaña educativa entonces se intentaría colocar algo en la currícula de las escuelas? Sí, está trabajando sobre ese tema y sobre la mejor forma de establecer una concientización desde la más temprana edad de lo que significa el flagelo del tabaco en nuestro país. ¿Cuánto apoyo se va a recibir desde el exterior para justamente enfrentar a Philip Morris? Se habla de $200.000, ¿pueden ser más? Sí, creo que hubo una mala transmisión de parte nuestra. Lo que nosotros transmitimos que en la primera etapa del juicio, que estamos hablando de la etapa preliminar del arbitraje, que Uruguay ya designó su árbitro, Philip Morris su árbitro, ninguno de los dos todavía ha pasado por la etapa de ser aceptados por parte de la Secretaría General del CIADI, que hay un procedimiento para aceptar los árbitros. Luego esos 2 árbitros que son aceptados tienen que ponerse de acuerdo en un tercer árbitro, hay un plazo determinado. Si no hay acuerdo en el tercer árbitro, que va a ser el presidente del tribunal, en ese caso la Secretaría General del CIADI es la que elige ese tercer árbitro. Todo este tiempo lleva una cantidad de procesos que serían aburridos de explicarlos en este momento. En esta primera etapa, que durará hasta marzo, abril, mayo del año que viene, los costos de gastos y en horarios fijados, el tope máximo de esta primera parte de arbitraje es de $200.000, que es lo que arregló el gobierno con los abogados que se contrataron y el equipo de abogados internacional que se contrató. Tenemos a su vez una campaña internacional que se está organizando con ONGs vinculados en la lucha antitabaco, fundamentalmente con sede en Estados Unidos, que se han comprometido a hacer una campaña de juntar fondos para acompañar a Uruguay, para ayudarlo en el pago de los costos de los abogados que cuesta este juicio, que nos han transmitido que los montos que podrían llegar a recabar en estos primeros meses podría cubrir perfectamente los costos de los abogados de este primer tramo del juicio. ¿Y hay una estimación, por lo menos primaria, de cuánto al final del periodo, al final del proceso, le puede costar al Estado uruguayo esta demanda? Más allá de que se gane o que se pierda, digo en cuanto a los costos para hacerle frente. Mire, es muy variable, depende del tiempo que dure esto y lo que se necesite. Nosotros hemos recibido el apoyo de la OPS, de la Organización Panamericana de la Salud, en todos los aspectos técnicos y expertos que también tienen costos y que por lo tanto eso puede ser una ayuda para lo que es la posición de Uruguay en el arbitraje. Lo que es importante entender, que la demanda, si el arbitraje fuera hasta el final y tuviéramos una sentencia sobre este tema, no va a durar menos de 2 años ni más de 4. Pero no se puede saber exactamente hoy cuánto va a durar. Tampoco se va a saber exactamente porque todavía hoy Uruguay ni nadie conoce exactamente el tenor de la demanda de Philip Morris. Claro. Philip Morris presentó un documento que en realidad en términos de arbitraje es la solicitud del arbitraje con un fundamento determinado. Es un fundamento que establece el fundamento por el cual solicita el arbitraje. El CIADI le dio curso a ese fundamento y dijo que sí, que era admisible ese pedido de arbitraje y se le trasladó a Uruguay el pedido de arbitraje. Lo que ahora, cuando termine el proceso nombrado los árbitros y se nombre el tribunal y sea aceptado por las partes y sea aceptado por el CIADI, ahí recién el tribunal fija las formas procesales en las cuales se va a recibir la demanda y los planteos y ahí vamos a conocer, sí, de primera mano cuál es el planteo de fondo que Philip Morris va a realizar.